fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues en el nombre del Padre vamos a iniciar con nuestro mensaje de esta noche. Le pedimos a nuestro amado Dios que sea ayudándonos, que sea Él proveyendo, que sea nuestro amado Dios tomando el control total de todo este lugar, de nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y pues para esto voy a hacer una breve oración para que sea nuestro amado Dios hablándonos por medio de su Santo Espíritu. Señor amado, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que usted es el que puso este mensaje porque sabe quiénes son los que van a escuchar esta noche. Conoce las necesidades, conoce también, Señor amado, que su pueblo tiene hambre de usted y que usted les está preparando, Señor amado, como nos los ha estado preparando a nosotros también, Señor, para que el día de que venga nuestro Señor Jesucristo estemos preparados, tengamos nuestra lámpara llena de aceite, como usted nos los ha dicho, que estemos alertas, que estemos velando y orando porque la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Gracias, papito precioso, porque por medio de esta palabra nos ha abierto nuestros ojos espirituales, nos alienta a seguir adelante, a seguir esforzándonos, como usted lo dice en su palabra, que perseveremos hasta el fin. Y pues aquí estamos, amado Señor, declarando que su palabra es como martillo que rompe esa roca en el nombre de Jesús, y que es como esa espada de doble filo que parte el alma para discernir entre lo bueno y lo malo, y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, lo dice su palabra, y pues así lo creemos, Señor amado. Pero también declaramos, Señor amado, que su palabra sana, Señor, sana el alma, pero también sana físicamente, Señor. Si alguno estuviera postrado, Padre, pues sea usted derramando sanidad en el nombre de su Hijo amado, Señor. Declaramos que usted se glorifica en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Y pues, amado Señor, aquí estamos, y pues lo escuchábamos en una predicación, que su palabra, lo leíamos también aquí en su palabra, que su palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Sea usted, Señor amado, esa luz en nuestras vidas. Sea usted, papito precioso, ayudándonos a caminar en medio de estas tinieblas, Señor, que ha llegado al mundo. Sea usted, papito precioso, y en el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, quiero leer contigo esta parte, una porción de la palabra en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 3, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, gloria a Dios. Y pues dejo los micrófonos. Nuestra amada hermanita Carolina es la que inicia con el mensaje de hoy. Amén, hermanos. Mi tarea, mi parte aquí en este mensaje es dar esta parte introductoria a los caminos de Dios son justos. Y cuando mi mamá me dijo que yo tenía que apoyarla o que yo la apoyara en esta parte, y estaba leyendo Ezequiel 18 porque es el capítulo en el que estamos basando este mensaje, al leerlo yo le decía, bueno, Señor, pero ¿qué es justicia? Hace unos años, 1 año y medio, 2 años tal vez, yo tenía esta duda y yo le pregunté a un hermano, a un pastor, que lo aprecio muchísimo y que Dios puso en nuestros caminos para enseñarnos muchas cosas. Entonces yo le decía al hermano, no entiendo qué significa justicia en la Biblia, qué quiere decir la palabra cuando habla de justicia, cuando habla de justicia en el Antiguo Testamento, cuando habla de justicia en el Nuevo Testamento. O sea, estaba muy enredada y no entendía qué es lo que Dios quería decirnos, ¿no? Entonces el hermano me explicaba que justicia es las obras que Jesús hizo, las obras perfectas que Jesús hizo, los mandamientos que Jesús cumplió de acuerdo a la palabra de Dios, porque no eran cualquier obra, no eran cualquier acción, sino eran específicamente los mandamientos de Dios que Jesús estaba cumpliendo en esta tierra, pero de manera perfecta, de manera específica, tal cual como la Biblia lo dice. Y cuando digo esto, perfecta, me refiero a que Él cumplía los mandamientos de Dios desde su corazón. Cuando decía no matarás, no solo no mataba a alguien físicamente, sino que no odiaba, al contrario, amaba a su enemigo. Cuando decía no codiciarás la casa de tu prójimo, no solo no lo decía de que quisiera eso, sino que Él en su corazón estaba consciente de quién era Él y qué es lo que Dios le había dado a Él y qué es lo que Dios le había dado a su prójimo, ¿no? Entonces ahí creo yo que es cuando Jesucristo cumple con la ley de Dios dada a los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces son las acciones perfectas de Jesús puestas sobre nuestras acciones imperfectas y pecadoras en la cruz. O sea, nosotros no cumplimos con nada de la ley, con ninguno de los mandamientos, ni con los 10 mandamientos, ni con todos los demás mandamientos que se vienen desglosando a lo largo del Nuevo Testamento. Jamás, y no hemos podido nunca cumplirlos todos. Hemos cumplido 1, 2, 3, 9, no sé, pero no podemos hacerlo, no podemos cumplirlos todos. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite, no nos deja, porque Romanos, me parece, enseña que somos esclavos del pecado. Aunque parezca libertad, aunque las personas, y es algo muy irónico, porque los que no tienen a Cristo te dicen, es que en tu iglesia, bueno, no dicen en tu iglesia, en tu religión pues no te dejan bailar, en tu religión no te dejan cantar o no te dejan ir a fiestas, ¿no? Y eso es como que te lo están negando, o no te están dejando ser libre porque te están poniendo ciertas restricciones. Pero no es en sí que la religión lo haga, sino cada uno al leer la palabra se da uno cuenta de que Dios no nos quiere en ciertos lugares. Entonces, pero el mundo a eso le llama libertad, al hacer lo que uno quiere, a la hora que quiere y como lo quiere. Pero la Biblia dice que eso es esclavitud, que somos esclavos de nuestros deseos. ¿A qué me refiero? No sé, una persona que le gusta tomar o que es alcohólica y tiene el deseo de tomar, no puede y no tiene la capacidad de decir hoy no lo voy a hacer, sino que necesita saciar ese deseo en ese momento, porque si no se pone mal. Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, está haciendo lo que su deseo, lo que su angustia o su ansiedad le está diciendo que haga, que vaya a tomar. Entonces él está haciendo, o ella está siendo esclavo o esclava de ese deseo que la Biblia llama pecado. Entonces Jesucristo
cumplió con esta ley. Entonces Él pone estas acciones perfectas sobre nuestras acciones imperfectas y pecadoras en la cruz. Entonces la cruz, el sacrificio de Jesús cuenta o es válido porque Él fue perfecto, porque antes no solo en los 10 mandamientos, sino cuando se empezaba con los sacrificios de acuerdo al pueblo, en el pueblo de Israel en el desierto, y Dios establece cómo se van a hacer los sacrificios. Dice, vas a sacrificar al primogénito, al mejor, al que no tenga ningún defecto, ni mancha, ni nada de esto. Y vas a derramar su sangre, porque la sangre va a limpiar los pecados del pueblo. Entonces, todos agarraban el mejor macho cabrío y lo sacrificaban. Jesús representa a ese macho cabrío perfecto. Entonces Él fue perfecto durante toda su vida y por eso su sacrificio cuenta, por eso es válido, por eso Dios lo tomó. Y por muchas otras razones, porque si nosotros, aunque nosotros hubiéramos sido perfectos y hubiéramos querido sacrificarnos en la cruz, no se puede, porque no íbamos a llevar el pecado de una persona, sino el de muchas generaciones atrás, las que estaban en ese momento y todas las que se venían después de Cristo. Entonces solo una persona eterna podía hacer un sacrificio de esa magnitud, porque es algo eterno, pues es algo que trasciende el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, ese sacrificio de Jesús le permite a Dios poner sobre nuestras acciones imperfectas las acciones perfectas de Cristo. Entonces, Él fue una persona justa. Como Él fue justo, nosotros somos justos por medio de Él o somos justificados. Entonces, Dios no perdona nuestros pecados solo porque sea bueno, sino porque si solo los perdonara y no hubiera castigo, Él no sería un Dios justo, no sería un buen Dios, o sea, no sería realmente bueno, porque alguien que es bueno no pasa por alto ningún tipo de pecados o ningún tipo de error. El domingo veíamos con mi mamá una película que se llama Reto de Valientes y es cristiana, entonces uno de los personajes le predicaba a un muchacho y el muchacho decía, bueno, espero que el día que yo muera mis acciones pesen sobre las malas. Y él le decía, y ambos eran policías, entonces él le decía, dime, ¿qué pensarías tú si un juez tiene a alguien frente a él que mató a tu mamá? Y entonces el juez le dice, voy a perdonarte porque hiciste muchas cosas buenas, aunque hayas matado a una persona. ¿Tú qué dirías? ¿Que es un buen juez o que es un mal juez? Entonces ya este chavo en el personaje le decía, no, pues es un mal juez porque pues debe ir a la cárcel por el crimen que cometió. Y ya el otro personaje le decía, bueno, pues lo mismo es con Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado así nada más, sino que Él tiene que castigar, pues el pecado se tiene que castigar, porque eso hace un juez justo. Aquí en la tierra sí deberían ser los jueces que se encargan de llevar ciertos casos o juicios, ¿no? Lo mismo con Dios. Entonces ese castigo lo derramó en Jesús. ¿Y qué derramó? Derramó su ira. Y de eso nos salva Jesús, de la ira de Dios y del infierno, pero la Biblia enseña que principalmente, o lo primero de lo que nos está salvando es de la ira de Dios, ¿no? Entonces, por eso la cruz cuenta, por eso el sacrificio es válido, o sea, no es solo porque murió y es Dios, no, sino que Él cumplió con todos los requisitos que Dios tenía. O sea, si nosotros comparamos todo esto con un caso judicial, es el mejor o el más perfecto caso que se haya visto en toda la historia, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que estaba leyendo Ezequiel 18 y yo le decía, bueno, Señor, ¿qué es justicia? Yo me acordaba de eso que el hermano me había explicado y estaba buscando dónde fundamentar esto y vi que en Romanos 3, del 21 en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ahí es donde me refiero a los sacrificios que se hacían anteriormente, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, ese fue del 21 al 26. ¿Y por qué se relaciona con Ezequiel 18? Bueno, en Ezequiel 18, del 5 al 9, habla de quién es justo para Dios. Entonces, leía y dice así, del 5 al 9. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicios verdaderos entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, dije, bueno, pues ¿quién hace todo esto? ¿O quién ha cumplido con todo esto? Pues solo Cristo ha cumplido con estas cosas que Dios está pidiendo. Y en el 25 al 26 dice, y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, vivirá su alma. Bueno, si nos enfocamos en el 25 y en el 26, el pueblo de Israel le decía a Dios que sus caminos no eran justos. Entonces Dios les decía, ¿cómo que no son justos mis caminos? Y los que realmente están torcidos son los de ustedes. O sea, sus caminos son los que son torcidos, los míos son los justos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el camino de Dios? Y aunque tal vez si lo pregunto así, pues sí es obvio la respuesta, pero yo decía, de acuerdo a este capítulo, ¿cuál es el camino de Dios? Entonces, según Ezequiel 18, el camino de Dios es lo que yo leí del 5 al 9, cumplir con todo esto, no robar, no violar, no cobrar, no matar, no cobrar usura, que es lo que actualmente llamamos intereses. Cosas como esas para Dios es un camino justo. Entonces, si nosotros hacemos, o bueno, si alguien hacía eso, estaba caminando en el camino justo de Dios, que era lo que Dios estaba pidiendo de Israel, ¿no? Entonces, cumpliendo lo que dice, podemos decir que alguien camina en los caminos justos de Dios, pero nadie lo ha hecho, o sea, nadie lo ha cumplido. Y ahí es donde regresamos a Jesús y que Él sí fue justo. Entonces Jesús hizo todo eso. De hecho, aquí lo apuntaba, y aunque tenía algunas dudas, pero pues Jesús fue justo. Hizo y hace derecho y justicia. No alzó sus ojos a los ídolos, jamás violó o se llegó a alguna mujer, no oprimió a nadie, al contrario, dio libertad a los cautivos, como dice Isaías, no robó, dio su pan al hambriento, cubrió al desnudo, no prestó con intereses, él daba a los pobres, él les daba dinero, o sea, sin prestar, o sea, simplemente lo regalaba, no tomó a usura. Él es un juez justo, caminó en las ordenanzas de Dios, guardó sus decretos para hacer rectamente. Entonces, es todo lo que pide Ezequiel 18 del 5 al 9, y Jesús cumplió con todo esto, además de todos los demás mandamientos, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, y luego me acordaba que siempre debemos relacionar
o respaldar lo que dice el Antiguo Testamento con el Nuevo, y que siempre podemos encontrar un reflejo de Cristo en toda la escritura del Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento nos hablan de Jesús. Por eso antes de que yo entendiera como que esta parte, a veces leía imágenes o me enviaban imágenes o frases de algún pastor que decían que toda la Biblia habla de Jesús, y yo decía, ¿cómo que toda la Biblia habla de Jesús? Y habla de Noé, de Abraham, de David. Y yo decía, ¿dónde sale Jesús? O sea, no es que, por ejemplo, en Isaías está la profecía de Jesús, ¿no? De que es hijo de hombre. Bueno, el hijo de hombre está en Daniel. Pero en Isaías dice que va a venir y va a romper cadenas, y no se da toda la profecía, o es la profecía más clara de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces yo me preguntaba cómo es que Cristo se reflejaba en todo el Antiguo Testamento. Y luego, pues no puedo decir que fui yo quien lo encontró así, sino que fue Dios quien lo fue mostrando poco a poco. Que por ejemplo, cuando Dios le dice a Eva que tu simiente pisará la cabeza de la serpiente, la simiente de Eva es Cristo, porque si vemos la descendencia desde Eva hasta José y María, pues vienen en la misma línea. Luego, donde el arca de Noé, el arca, no me recuerdo si es el arca o Noé, pero representan a Cristo. Ahí vemos que a través de Cristo, solo los que entraron al arca pudieron salvarse del diluvio. Y se les dijo, se les habló, y las personas no quisieron creer, pero ahí está representado Cristo, ¿no? Y así en toda la Biblia podemos ver a Cristo, ¿no? Por ejemplo, en David y Goliat, yo sé que muchos entendemos que Dios nos está diciendo que podemos derribar a nuestros gigantes, pero no es que no sea cierto, sino que otra de las explicaciones que podemos ver ahí es que David representaba a Cristo ahí, y que él vence a la muerte. O sea, él se levantó al tercer día y venció a la muerte. Pues es lo mismo que David está haciendo con Goliat, ¿no? Él venció a la muerte, venció al pecado. Entonces, más que David nos represente a nosotros, David está representando a Jesús, igual con Moisés e Isaac. Isaac está representando a Cristo, ¿no? Y Moisés está representando a Dios en ese momento al sacrificar a su hijo, a su único hijo y a su primogénito. Entonces, de esa manera podemos ver a Cristo a todo lo largo de la Escritura. Y yo decía, ¿dónde podemos ver a Cristo aquí? O sea, no le encontraba como que ni pies ni cabeza a esa parte. Y luego me acordé que, por ejemplo, en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Lo busco para que podamos leerlo y ustedes puedan ver pues que está en la palabra y no es algo que nos estamos como que sacando. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Únicamente llegamos a Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo es el camino. Así que volvemos a la pregunta, nosotros hemos cumplido con lo que dice Ezequiel 18 y todos vamos a tener que decir que no, porque no hay nadie, lo leímos ahorita en Romanos, todos hemos pecado, pero Jesús sí cumplió. Por lo tanto, el camino justo del que habla Ezequiel 18 al 25 es Cristo. Cristo es el camino porque Él cumplió con todos esos mandamientos, ¿no? Jesús fue justo en la tierra porque cumplió con todos los estatutos de Dios. Entonces, los caminos del Señor son justos. El camino es Cristo, según Juan 14:6, que acabo de leer, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y incluso en Mateo 7:13, que nos habla del camino angosto y el camino estrecho, podemos aplicar la misma verdad. Dice, es el 13, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino estrecho es Jesús. Jesús es el camino angosto, en el que
Dios nos está pidiendo que caminemos. Y hay muchas otras verdades en el Nuevo Testamento que nos enseñan que vamos a caminar por gracia. Nos dicen que por gracia somos salvos, pero Pablo también enseña, o Dios nos enseña más bien por medio de Pablo, que esta vida la vamos a poder caminar únicamente si dependemos de Cristo. En Gálatas me parece que dice que Dios se glorifica en las debilidades de Él para manifestar su fuerza. Entonces, no es a través de nuestra capacidad, no es a través de nuestra fuerza que vamos a poder ser justos, que vamos a poder ser buenos, sino es solo a través de Cristo que vamos a poder agradar a Dios y ser justos, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta parte para que podamos saber por qué Dios habla del camino justo, ¿no? Porque dice que su camino es justo. Y claro, también hay muchas otras cosas que Él está pidiendo de nosotros, pero es fundamental que entendamos esto. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Quién es el camino justo de Dios, que es Cristo? Y la justicia de Dios, pues es eso, la perfección que Cristo nos da a nosotros y Él toma nuestra imperfección. O la santidad que Él pone en nosotros y Él toma nuestros pecados y muere por ellos en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, espero que haya sido entendible, que yo me haya explicado y que no los haya enredado más, pero siento que fue así como Dios lo fue poniendo, al menos para mí, porque es importante siempre entender el porqué de muchas cosas. Va a haber muchas veces que Dios no nos va a explicar por qué está haciendo o por qué está dejando en nosotros cierto proceso o cierta prueba, pero esto es un fundamento más allá de una explicación. Es algo que debemos de tener bien claro para nuestra salvación, porque allá afuera nos van a preguntar, o sea, y nos dicen, a mí me han dicho, yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. Y es que es cierto, o sea, muchos ni siquiera están interesados o se sienten deudores del sacrificio de Cristo, que también para que ellos puedan ver esta parte, Dios tiene que hacer una obra en sus corazones, porque nadie de nosotros aceptó a Cristo sin antes sentirse pecador y sin antes sentir la necesidad de perdón, que es lo que platicaba con mi mamá el domingo. Le digo, al ver la película que les comenté, le digo, tú y yo no aceptamos a Cristo cuando nos sentíamos bien con Dios. Le digo, aceptamos a Cristo cada uno en diferentes momentos de nuestra vida, cuando nos sentíamos las peores, cuando sentíamos que con urgencia necesitábamos sentir que Dios nos estaba perdonando y que nos estaba aceptando. Y si no sentimos eso, entonces el sacrificio de Cristo no tiene valor, o sea, porque decimos, bueno, pero si yo no necesito que me perdonen, o yo no estoy pidiendo perdón, o yo no me siento mal por nada, ¿no? Y es que es cierto, mientras no se sientan mal por nada, pues esa salvación no va a llegar a sus vidas, porque es Dios que tiene que redarguir esa parte en cada uno de nosotros para que podamos aceptarlo. Entonces, todo eso tiene que ver con con los puntos que se van a hablar a continuación, que es lo que Dios pide de nosotros en este camino justo. Gloria a Dios. El camino de Dios es justo. Pues hemos escuchado, amados hermanos, amados amigos, sobre la justicia de Dios. La justicia de nuestro amado Dios es totalmente distinta a la justicia del hombre, ya que en la justicia de Dios hubo un precio muy alto. Y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. El precio que nosotros debimos de haber pagado lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, cuando nosotros entendemos que esa justicia de Dios es por medio de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, también las cosas empiezan a cobrar sentido. Y pues nosotros hoy en día estamos precisamente viviendo un tiempo difícil, un tiempo doloroso. Tal vez al inicio de toda esta pandemia que fue originada por el hombre,
escuchábamos las noticias en donde que había muertes y miles y millares de muertes y todo lo que hizo, todo lo que provocó a una nación encerrarse en una totalidad, pues como estaban lejanas esas noticias de muerte, esa tristeza, esa desolación, pues la vimos así. Pero ahora que ya la estamos viviendo en carne propia, muchos hijos de Dios, hermanos en Cristo, están padeciendo toda esta situación. Hemos escuchado que ya ha habido más muertos por esta causa, por este virus, y pues es una desolación lo que está habiendo en muchas familias, en muchos hogares hay tristeza, hay llanto. Y pues precisamente no había yo comprendido la magnitud de este mensaje, los caminos de Dios es justo, porque ya estudiándolo, meditándolo y escudriñándolo con la ayuda del Espíritu Santo, vino ahora sí que a alumbrar nuestro entendimiento. Y pues para ello quiero leerles la porción de esta palabra en Ezequiel para continuar lo que había dicho Carolina, y es Ezequiel 18, seguimos en el mismo capítulo 18, pero ahora voy a leerles en donde se fundamenta el camino de Dios es justo, que es del 21 al 32, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió por ello morirá. Y si dijereis: ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pues, amados hermanos, esta porción de la palabra que acabamos de escuchar es ciertamente complicada de entender para mí, en mi caso personal, y pues yo le doy la gloria a Dios, porque ya estudiándolo, meditándolo, se puede hacer como una remembranza. ¿Cómo fue el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue rescatado por Dios cuando él, en esa esclavitud que vivió por parte de los egipcios, en donde sufrían humillaciones, sufrían golpes, sufría totalmente el pueblo de Dios. Mas sin embargo, nuestro Dios escuchó el clamor,
la necesidad de ser libres, y pues Dios envió a Moisés para que fuera libertado el pueblo escogido. Y pues ahí empieza esa historia bendita, esa historia poderosa, porque vemos ahí los milagros, las hazañas, los prodigios que un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios fiel empieza a hacer con un pueblo. Pero también empezamos nosotros a ver que Dios, en esa misericordia que derramó en todo tiempo con este pueblo en todo tiempo fue rebelde, fue caprichoso, fue egoísta, nunca valoró, nunca fue agradecido con Dios por todo lo que Él hizo. Y pues vemos en todo el transcurrir de la historia del pueblo de Israel que Dios siempre estuvo ahí presto para ayudarles, siempre estuvo presto para escucharles. Y pues ya llegó un momento en que Dios vio tanta rebeldía, vio tanta desobediencia. Ellos escuchaban la voz de Dios y pues ellos simplemente obedecían en el momento en que estaban escuchando, pero tal vez se daban la vuelta o se olvidaban de lo que habían escuchado y volvían nuevamente a sus pecados. Y pues ya Dios en su momento pues soltó al pueblo de Israel, y pues el pueblo de Israel en un tiempo fue llevado cautivo por Babilonia. Y pues los que hemos escuchado esa historia vemos cómo fue exiliado el pueblo de Israel. Y pues aún a pesar de todo eso, Dios nunca los abandonó, porque aún ahí ellos tenían cómo recordar las anécdotas, cómo recordaban los milagros, las hazañas, por medio de esos rollos que tenían ellos, donde podían leer lo que Dios había mandado hacer. También podían ellos ver que habían estatutos, que habían ordenanzas, que habían mandamientos que Dios había dicho a Moisés y que fueron escritos en una tabla, que fueron escritas en rollos de papel para que fueran leídas ante los hijos de los hijos y que Dios fuera recordado por siempre. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel siempre hizo caso omiso. Y pues aún a pesar de eso, Dios mandó profetas, siervos de Él, que hablaban en el nombre del poderoso de Israel, en el nombre del gran yo soy, dando palabras de esperanza. Y siempre ellos decían: arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. Y era una proclamación de esperanza que Dios siempre mandó en esos tiempos de desolación. Y pues, ¿qué pasaba en ese pueblo de Israel cuando estaban padeciendo? No por causa de Dios, sino por causa de su misma rebelión que tuvieron. Y pues, ¿qué podemos nosotros notar en todo este tipo de tiempos de adversidad? Pues que el pueblo de Israel siempre murmuró en contra de Dios. Siempre dudó de la justicia de Dios. Criticaban y se quejaban de la justicia de Dios. Se lamentaban porque ellos sufrían y decían que Dios no era justo. Pues muchos de estos aspectos que nosotros podemos encontrar en esta historia del pueblo de Israel, que se justificaban, pues es lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de hoy. Hoy, en estos tiempos de desolación, en donde estamos viendo lágrimas, estamos viendo dolor en el cuerpo de Cristo, aún en aquellos que no conocen de Dios, estamos viendo esa tristeza, aún de aquellos impíos que en algún momento gustaron del amor de Dios y se alejaron. Estamos viendo tristeza, estamos viendo dolor. ¿Y qué está pasando el día de hoy? Ya hemos escuchado por ahí que ya más de uno se está retrocediendo. Más de uno está quejándose porque todo esto es muerte, y dicen: si fuera Dios bueno, no estuviera permitiendo todo esto. Están viendo cómo ha habido sufrimiento y están culpando a Dios, están quejándose de Dios. Y pues esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. El camino de Dios es justo.
¿Y por qué muchos no lo hemos entendido? Porque todavía no hemos visto la justicia reflejada en Cristo Jesús. Todavía no hemos entendido que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario, que hizo nuestro Señor Jesucristo al caminar y recibir las burlas, los golpes, todo lo que Él padeció antes de ser crucificado. Y después ser crucificado, todo eso que Él padeció, lo dice perfectamente en Hebreos, donde nos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, pero que Él no menospreció, dice, Él no menospreció lo propio, mas sin embargo Él aceptó en obediencia, en amor al Padre, aceptó caminar con eso, las burlas, el escarnio que le estaban dando en ese momento, mas sin embargo Jesucristo lo aceptó, vivió, padeció y murió en esa cruz del Calvario. Pero lo más tremendo y poderoso es que Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte llamado diablo. Él derrotó a Satanás, Él derrotó al diablo en esa cruz cuando resucitó al tercer día. Por eso, al mencionar que los caminos de Dios son justos, es porque realmente Dios nos está dando una esperanza para todo aquel que ya la perdió, para todo aquel que ha retrocedido después de haber gozado de los privilegios, de las bendiciones de Dios y está queriendo retroceder o ya retrocedió. Hoy Dios le va a hablar, hoy Dios le va a decir. Y por eso, a partir de este versículo, del versículo 21, del 21 al 32, nosotros vamos a ver esas perlas preciosas de nuestro amado Dios. En el versículo 21, donde dice Dios: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de todos nosotros? ¿Qué es lo que Dios está esperando de la humanidad? Él está esperando y Él anhela que todos podamos entender que para vivir en esta vida tenemos que hacer conforme a lo que Él nos ha enseñado, que nosotros vivamos conforme a sus estatutos y conforme a sus mandamientos. Es una de las cosas que Dios está esperando, para que podamos nosotros entender que Él es justo, que Él es bueno. Otra de las cosas que Dios está queriendo, que está esperando de nosotros, o está esperando del impío, aquel que ha renegado de Dios, aquel que dijo: ya no voy a caminar con Dios, hoy lo voy a hacer conforme a como yo lo he entendido. El impío que le ha dado la espalda a Dios, pues Dios le está pidiendo al impío en esta noche que se arrepienta, que se vuelva de esos malos caminos, y Él va a perdonar. Él va a perdonar esos pecados, va a perdonar esos errores, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino para que haya una verdadera conversión. ¿Qué es lo que Dios está esperando en estos caminos justos de Dios? Que el justo, que el Hijo de Dios que ha caminado en Él permanezca y se afirme en Él, que se afirme en la fe, porque no me van a dejar mentir, amados hermanos. Lo primero que está atacando el diablo en este tiempo precisamente que todos estamos viviendo es a nuestra fe. El diablo está buscando que tú flaquees en lo que crees y en el quien crees. El diablo está provocando que tambalees en tu fe, porque si empiezas a tambalear en tu fe, vas a empezar a menguar, y sin que tú te des cuenta, te vas a ver dentro de poco sumergido nuevamente en esos viejos caminos de donde te ha rescatado el Señor. Por eso Dios quiere y está esperando de todos sus hijos de Él, que permanezcamos en Él. Permanece en Él, no retrocedas. ¿Cuántos el día de hoy están retrocediendo? ¿A causa de qué están retrocediendo? Ahorita
el ataque del enemigo no es precisamente con los impíos o con los que son inconversos, que no conocen todavía del verdadero camino. Ahorita el ataque está enfocado en los que hemos permanecido en Cristo. ¿Y cuál fue la estrategia o la maquinación del enemigo? Es separarnos, es mantenernos aislados, porque muchos, a pesar de se nos exhortó que guardados en casa no dejáramos de buscar la presencia de Dios, que aunque no nos estuviéramos congregando, no dejáramos de hacer esos devocionales, no dejáramos de orar, no dejáramos de ayunar, no dejáramos de leer la palabra de Dios. Más sin embargo, muchos hermanos en la fe, muchos hermanos en Cristo Jesús, de cualquier denominación de la que seas, han dejado de hacer esto. Y hoy, sin dudar, ahora sí que sin que dudemos de eso, están fríos ya en su fe. Y cuando ya está uno frío en la fe, el enemigo está listo para que tú caigas en la trampa. Redondito caerás en la trampa. Muchos hijos de Dios, muchos que se han llamado justos por medio de Jesucristo, están como que ya deseando volver a la vida mundana. ¿Y cómo será esa vida mundana? Muchos están ya escuchando para empezar, ya están escuchando música en donde la música del mundo son música romántica, son música que te proyectan al adulterio, a la fornicación, son música que te llevan a vivir vidas, momentos que te llevan a recuerdos en donde sufriste, en donde fuiste despreciado, despreciada, en donde te vuelven a avivar tus emociones. Y lamentablemente hoy muchos hijos de Dios están cayendo en la trampa del enemigo, y sin que se hayan dado cuenta o ya se dieron cuenta, están ya con sus mismos labios diciendo no pasa nada, es una música que no le hace mal a nadie. O sea, es un ejemplo del cual yo te puedo mencionar en cómo el enemigo está haciendo que el pueblo de Dios, que aquel que ha sido justificado por medio de Jesucristo, esté como que ya queriendo regresar a esas viejas actitudes, a volver a ese viejo hombre. Y pues Dios nos los está diciendo, Dios nos está diciendo que Él no desea, primeramente no desea la muerte del justo. Él no quiere que el justo perezca, el impío perezca, sino Él está diciendo que el impío regrese de sus malos caminos, se convierta y se arrepienta de esos malos caminos y regrese, porque Dios es leal en su palabra, Dios es fiel en su palabra. Si Él dice que no quiere la muerte del impío, y que si Él dice que si el impío se arrepiente, reconoce y está arrepentido totalmente, Él va a perdonar sus pecados, pero ese perdón va a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que tú puedas abrir tus oídos, abras tu corazón y puedas entender esta palabra que Dios está diciendo. Y al justo le está diciendo que tenga cuidado, que tenga mucho cuidado, porque hay muchas cosas en donde el enemigo ya le tendió una trampa, y si no se pone alerta, en el momento menos indicado va a caer. Y en Hebreos capítulo 10, verso 35-39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta palabra nos lo dice claramente. A Dios no le agrada que un hijo de Él retroceda. Y pues cómo es que está atacando el enemigo también a aquellos hijos de Dios que han permanecido en Él en la espera.
Muchos, por estarse enfriando, por estar dejando de congregarse, por estar dejando de buscar de Dios, están ya sintiendo impaciencia en la espera. Cuando antes, unas semanas atrás, estaban gozosos y tenían la fe puesta en aquel que les dijo, yo haré, y pues ahorita como que ya lo están dudando. Y es la primera cosa que Satanás pone en la mente del Hijo de Dios. Cuando ya empiezas a bajar en la fe, empiezas a menguar, la duda empieza a carcomer tus pensamientos y empieza a carcomer también tu alma. Y es como que ya estás listo para caer en las garras de Satanás. Así que, amados hermanos, hijos de Dios, permanezcamos firmes. Si te habías alejado de los caminos de Dios por afanarte en el trabajo, por afanarte por cualquier cosa, o porque has tenido problemas emocionales, problemas de pensamiento, problemas de sentimientos, yo te quiero decir algo. Solamente en Jesucristo puedes tener sanidad. Sanidad del alma, sanidad en el corazón, sanidad hasta físicamente lo puedes tener, porque para Dios no hay nada imposible, pero alejado de Dios nada vas a poder hacer, y no es necesario que te estés justificando, tienes que enfrentar para que puedas vencer, y solamente vas a vencer con la ayuda de Cristo. Solo no podemos. Esa es una de las cosas que nuestro amado Dios está pidiendo, que caminemos en sus ordenanzas, en sus estatutos, en lo que Él está mandando, que el impío se arrepienta de sus malos caminos y regrese a Él, porque Dios no quiere la muerte del impío, pero tampoco quiere que el justo esté ya frío, que esté ya ahí sin moverse. Dios quiere que permanezca y permanezca fiel en pensamiento, alma y corazón. Así que no demos ni un paso atrás, amados hermanos, siempre dando esos mejores pasos hacia adelante. No importa cuántos errores hayas cometido, los pecados que hayas cometido, si tú estás esforzándote porque Dios perfeccione, porque Dios te purifique, porque Dios te ayude a caminar en santidad, mantente en eso, continúa esforzándote. Dios ve el corazón y Dios sabe que te estás esforzando. Yo siempre lo he dicho. Yo me agarro de la mano de Cristo, aunque le haya yo fallado en este día, pero Él sabe que no lo he hecho con alevosía ni ventaja. Él sabe que mi carne es débil, pero mi espíritu se agarra de Él. Y pues le digo siempre a Dios que Él va a perfeccionar lo que inició en mí. Así que, amados hermanos, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que nuestro amado Dios está pidiendo también para que tú puedas entender que sus caminos son justos, es que Dios es justo en su juicio. Y esto lo vamos a ver en el versículo 25 de Ezequiel 18, y lo dice así: y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos quejándonos, murmurándonos, que porque tenemos una deuda, que porque no nos ayudan, que porque ya me dieron la espalda? Cualquier queja, cualquier murmuración, ya estamos nosotros culpando a Dios. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo y tenemos que reconocer que nuestro Señor es justo y es bueno, y que si Él está permitiendo cualquier adversidad, cualquier prueba, si Dios está permitiendo esta adversidad que el mundo entero está viviendo, es para que también todos sus hijos sean probados en ese fuego y puedan afirmar esa fe, que esa fe sea acrisolada, que esa fe sea firme, para que puedan tener peso de gloria. Hoy en día, ¿cuántos hemos escuchado decir, es que Dios no es bueno, porque si no, no permitiera? Miren, se está muriendo aquella señora de esa edad, qué mal hizo ella. Y empezamos a escuchar murmuraciones en contra de Dios. Pero Dios es justo en su juicio. Así que Dios nos está diciendo,
en este versículo, ¿no son vuestros caminos torcidos? Tenemos nosotros que hacer un alto y recapacitar y meditar en nuestros caminos. ¿Acaso nosotros le hemos obedecido como Él lo ha mandado? ¿Acaso nosotros hemos obedecido cuando Él nos dice, cuida tu mirada, cuida tu corazón, cuida tus manos? ¿Lo hemos hecho al 100%? Son cosas que nosotros tenemos que empezar a meditar y a ver por qué, porque es necesario, para que tú puedas valorar lo que Dios está haciendo. Así que en el versículo 30 del mismo capítulo 19 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad a causa de ruina. Aquí nos está diciendo nuestro amado Dios que haya una conversión, un arrepentimiento y una conversión en tu vida, para que podamos nosotros quitarnos de ese peso, quitarnos de esas cargas, quitarnos de esas murmuraciones, de esas quejas, y podamos comprender que Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno y es justo por medio de su Hijo Jesucristo. En Apocalipsis nosotros podemos leer en el capítulo 20, verso 11 y 12, dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí nuestro amado Dios nos muestra, es algo profundo esta lectura que acabo de leerte, pero quiero que tú escuches. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo tan importante que tú entiendas, que Dios no nos está juzgando por medio de lo que tú estás haciendo. Si tú estás diciendo que eres salvo por medio de tus obras, pues Dios nos dice que las obras de las cuales Él habla son las obras de nuestro Señor Jesucristo, que nos justifican a nosotros. Ya lo escuchábamos cuando nos lo explicaba aquí nuestra hermanita Carolina, en donde el único que nos justifica, porque es el único que pagó el precio de nuestros pecados, que fue nuestro Señor Jesucristo, es el único que nos justifica delante de Dios. No hay un solo justo en esta tierra que dice la palabra de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo es el que está pagando. Él es nuestro abogado. El abogado de esta tierra, el humano, te va a decir quién es malo y quién es bueno, quién es justo y quién es injusto. Lo dice el abogado humano. Pero el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando tú llegas a Él, aunque tú tengas condena de muerte por tus acciones, aunque seas el homicida, aunque seas un homosexual, aunque seas una prostituta, aunque seas un drogadicto, aunque seas un hijo de lo peor, aunque seas lo que seas de lo peor, pero cuando tú vienes a Jesucristo, quien es el abogado, y tú le dices que te perdone, Él te perdona. Y recibes el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón del Padre lo recibes por medio de nuestro Señor Jesucristo. El abogado del cual hoy te hablo, por eso el camino de Dios es justo, porque no rechaza, porque no condena a aquel al que el mundo ya condenó. El mundo condena a la prostituta. El mundo señala a la prostituta. El mundo rechaza a la prostituta y le dice que ya no tiene perdón. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo te dice a ti, amiga, que tienes perdón y que Él te puede hacer una nueva persona. Él te puede hacer una nueva mujer, porque Él es el que te perdona tus pecados por medio de esa sangre poderosa que derramó en esa cruz del Calvario. De igual forma, aquel varón que fue enredado en el homosexualismo, el único que lo va a limpiar
limpiar, el único que lo va a lavar, el único que va a romper esas ataduras, se llama Jesucristo. Porque Él ya pagó ese precio en esa cruz. Él es el que derramó la sangre. Tu vida tiene precio de sangre, y la sangre más poderosa, que es la del Cordero Celestial, y se llama Jesucristo. Por eso los caminos de Dios son justos, porque mientras el hombre dice no puedes, Jesucristo te dice sí puedes ser salvo. Mientras un juez te puede condenar y decir tienes 10 años de prisión porque violaste, porque mataste, porque hurtaste, si tú vienes a Cristo Jesús y le pides perdón y te arrepintieres con todo tu corazón y te convirtieres a Él, Él va a derramar perdón. Por eso los caminos de Dios son justos, porque Él te otorga el perdón por medio de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, porque Él vivió en esta tierra dándonos ejemplo de santidad. Él vivió en esta tierra dándonos ejemplo de obediencia y de servicio. También nos dio ejemplo de que Él hizo la voluntad del Padre hasta la muerte. Pero su resurrección, que fue gloriosa, ahí nos sustenta a nosotros. Eso es el fundamento de nuestra fe, que Jesucristo venció al que él tenía el imperio de la muerte llamado diablo. Jesucristo es el que venció a Satanás, y Jesucristo es el que rompe toda deuda que tú tengas con el enemigo. Jesucristo es el que rompe y cancela todo pacto que tú hayas hecho con la muerte. Jesucristo tiene el poder y la autoridad para hacerlo, porque Él ya derrotó, Él ya venció a la muerte. Él te puede dar vida nuevamente y vida en abundancia, porque Él no quiere que mueras. Él no quiere que vivas la eternidad en ese lago de fuego. Él quiere que vengas a vida eterna. Él anhela que tú participes en las bodas del Cordero. Él anhela que tú puedas entrar libremente por esas puertas de esa gran ciudad, por esa nueva Jerusalén. Pero para eso tú tienes que entender que el camino de Dios es justo, y el único camino justo, el único camino verdadero, el único camino que te lleva al Padre se llama Jesucristo. Es el único, no hay ningún otro camino, ningún otro nombre dado en esta tierra sino Jesucristo, nombre que es poderoso en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Lo dice poderosamente nuestro amado Dios. Por eso aquí en segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 yo te puedo decir, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es por eso nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, aunque se tarde, pero tarde o temprano todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Llámese ateo, llámese agnóstico, llámese católico, llámese adventista, llámese testigo de Jehová, llámese cristiano, llámese como se llame, cualquier denominación, cualquier secta, todos vamos a comparecer ante este tribunal, porque está escrito en el libro de la vida, y ante él vamos nosotros a ser justificados todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del pecador, sino Él está anhelando que venga al conocimiento de la verdad. Y ya por último, para dar término a este mensaje, Dios, ¿qué es lo que Dios realmente desea de ti o quiere de ti? Dios anhela que tú tengas esa felicidad por la eternidad, y lo hemos leído. Bienaventurado el varón que ha puesto como confianza a Dios, al poderoso de Israel, al gran yo soy. Bienaventurado aquel en quien confía en Dios. Es feliz, es 3 veces dichoso. Dios quiere la salvación de todos, Dios quiere la salvación del mundo entero, pero no todos le van a escuchar. Dios anhela que su Hijo Jesucristo, quien dio la vida por todos nosotros, sea tu abogado.
que tú le aceptes como tu abogado, porque Él es el que te va a dar la salvación. Así que nuestro Dios nos dice que Él nos perdona por medio de su Hijo Jesucristo, que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros vamos a llegar al Padre, y que por medio de su Hijo Jesucristo Él nos justifica, por medio de su Hijo Jesucristo Él nos hace justos, no por nuestras obras, amados hermanos, no porque seamos buenos, no porque seamos generosos, no porque andemos haciendo obras de caridad, no, somos salvos por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos salvos. Así que, amados hermanos, yo te invito a que sigas perseverando en la fe. Y si tú has querido tambalearte, busca de Cristo, vuelve a buscar de Él, vuélvete a nuestro amado Dios, vuelve a leer la palabra, vuelve a esos tiempos de oración, vuélvete a gozar en Él, para que se avive otra vez la llama del amor, de ese amor en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de gran bendición este programa, como lo ha sido este mensaje para mí. Me ha alentado, me ha hecho ver algunas situaciones en donde no me había yo percatado, pero es todo para su gloria. Así que Dios bendiga sus vidas, y los voy a dejar un momentito con una alabanza y regresamos para orar por las peticiones, necesidades de un pueblo, y también por aquellos que no conocen de Dios. Si tú anhelas ser feliz, solamente en Cristo vas a tener esa felicidad, solamente en Él vas a tener esa paz, solamente en Él vas a tener ese amor. Así que sigue perseverando, y pues hoy por hoy estamos en Cristo y Cristo te ama. Has sido Amén. instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.